Pocas frases generan tanto silencio incómodo como esta. ¿La Virgen María es realmente la Madre de Dios? En muchas iglesias, con solo hacer esa pregunta, serás considerado hereje. En algunos países, incluso, puede costarte una agresión. No porque estés blasfemando contra Dios, sino porque estás tocando una figura intocable de la religión popular. Un símbolo tan venerado que se ha vuelto, para millones, más accesible que el propio Cristo. Pero si bajamos el volumen a la tradición, si dejamos a un lado los dogmas, las emociones y las costumbres heredadas, ¿qué dice la Biblia? Y aún más profundo, ¿qué no dice la Biblia? El título Madre de Dios suena solemne, poderoso, piadoso, pero en realidad, no aparece ni una sola vez en las Escrituras. Ni Jesús lo dijo, ni Pedro lo dijo, ni Pablo, ni Juan, ni los profetas, ni siquiera el ángel Gabriel, al anunciar el nacimiento de Jesús, usó ese término. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos 30 al 32. Sí, María fue la madre del cuerpo humano de Jesús. ¿Pero es correcto decir que fue madre de Dios? ¿Puede lo creado ser madre del Creador? Detengámonos un momento. Dios no tiene principio, no tiene origen, no fue formado en un vientre humano. Jesucristo, en su naturaleza divina, es eterno. Siempre ha sido. Lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, Cristo, ya era Dios antes de nacer en Belén. Entonces, ¿cómo puede alguien ser madre de quien ya existía antes que ella? Decir que María es la madre de Dios confunde la naturaleza de Cristo. Porque si bien Jesús es 100% Dios y 100% hombre, su naturaleza divina no proviene de María. Ella fue el canal por el cual Dios se hizo carne. Sí, pero no fue la fuente de su divinidad. Piénsalo así. ¿Acaso una vasija que contiene agua pura es la fuente del agua? Este es el dilema que muchos no quieren enfrentar. La frase Madre de Dios se ha convertido en una afirmación incuestionable, repetida sin pensar, sin escudriñar, sin contrastar con las Escrituras. Pero al repetirla sin entenderla, se ha abierto la puerta a un error aún más grave: la idolatría. Porque si María es Madre de Dios, entonces, ¿no merece adoración? ¿No está por encima de todos los santos? ¿No es digna de súplicas, oraciones, altares, coronas, estatuas? ¿Notas lo que está en juego? Este título, nacido siglos después de la muerte de los apóstoles, no es inocente. Fue acuñado oficialmente en el Concilio de Efeso en el año 431 después de Cristo, en un intento por defender la divinidad de Cristo frente a ciertas herejías. Pero esa defensa mal comprendida se convirtió en una nueva distorsión. Y así, la mujer humilde y obediente que dijo: «He aquí la sierva del Señor», fue convertida en la reina del cielo, mediadora, corredentora, e incluso objeto de culto. ¿Pero acaso ella lo pidió? ¿Acaso Jesús lo promovió? La respuesta está en la palabra. Y lo que la Biblia dice es muy diferente a lo que la religión ha enseñado. Este no es un ataque a María, es un llamado a restaurar su lugar verdadero, no como diosa, no como intercesora universal, sino como una mujer bendita, fiel, obediente, pero humana. Y si cuestionar eso incomoda, es porque el error ha echado raíces tan profundas que ya no se distingue la fe de la tradición. Pero quien ama la verdad no se somete al dogma, sino a la palabra viva. Y la verdad, aunque incómoda, libera. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre María? Para muchos, cuestionar el título de Madre de Dios parece una ofensa. Pero lo que debería ofendernos no es la duda, sino el silencio que ha ocultado la verdad. Y si vamos a entender a María, quién fue, qué hizo y qué no hizo, no hay mejor lugar que la palabra de Dios. Empecemos por el principio. Cuando el ángel Gabriel se le aparece, no le dice reina del cielo ni madre del universo. Le dice: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas capítulo 1 versículo 28. ¿Es María bendita? Sí. ¿Favorecida? Sí. ¿Escogida por Dios para un propósito glorioso? Sin duda. Pero eso no la hace divina, no la convierte en mediadora, y definitivamente no la coloca como madre del Dios eterno. En el mismo capítulo, María responde con humildad: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas capítulo 1 versículo 38. Ella no se exalta, no reclama título, no pide tronos, ni templos, ni rosario. Se llama a sí misma sierva. Y después de que Jesús nace, María es mencionada algunas veces más, pero su rol no se magnifica, no es adorada, no es seguida, no es buscada como guía espiritual. Al contrario, Jesús mismo pone límites claros. Un día, mientras Jesús enseñaba,
Alguien lo interrumpe. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas capítulo 8 versículos 20 y 21. ¿Lo notas? Jesús no está menospreciando a María, pero corrige la perspectiva errónea. Para él, el parentesco físico no es lo que importa. Lo que cuenta es la obediencia al Padre. Más adelante, en las bodas de Caná, ocurre algo revelador. María nota que falta vino y se lo menciona a Jesús. ¿Y cómo responde él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan capítulo 2 versículo 4. No la llama madre, ni reina, ni santa. La llama mujer, un término común pero firme. Jesús no se somete a su autoridad. No cumple su petición por obligación maternal. Lo hace por su propio plan, porque Él es Dios. Después de eso, María aparece muy pocas veces más. Una de ellas, al pie de la cruz. Y allí, Jesús le dice a Juan: he ahí tu madre, y a María: he ahí tu hijo. Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Muchos toman esto como prueba de que María fue dada a todos como madre espiritual, pero el contexto muestra otra cosa. Jesús estaba encargando el cuidado físico de su madre a su discípulo más cercano, un acto de compasión, no una institución de culto. Y cuando Jesús resucita y asciende al cielo, ¿qué pasa con María? Está con los discípulos en el aposento alto, orando junto a ellos, no por encima, no dando instrucciones, no recibiendo oración, solo una creyente más, esperando la promesa del Espíritu Santo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, con María la madre de Jesús. Hechos capítulo 1 versículo 14. Nunca más se menciona su nombre en el resto del Nuevo Testamento, ni una sola vez. Pablo no le dedica ni una línea, Pedro no la nombra, Juan, que la cuidó en su casa, tampoco la menciona en sus cartas. Entonces, ¿por qué la religión la elevó tanto? ¿Por qué se le reza? ¿Por qué se le llama madre de todos, medianera, abogada? ¿Por qué hay estatuas, altares, procesiones, coronaciones? La Biblia no lo manda, la Biblia no lo permite, la Biblia no lo aprueba. María fue bendita, sí, fue valiente, obediente, digna de admirar, pero fue humana y jamás pidió lo que hoy se le atribuye. Honrar su fe no es problema. El problema es adorar lo que Dios nunca mandó. Si hay algo que debemos tener claro al estudiar la fe, es que la verdad no cambia con el tiempo. Lo que es bíblico hoy, lo fue ayer, y lo que no está en la Biblia nunca fue parte del diseño de Dios, sin importar cuántos siglos pasen o cuántos concilios lo aprueben. Y este es el caso del título más polémico de todo: Madre de Dios. Una frase poderosa, emotiva, cargada de devoción para millones de personas, pero también ausente de la Biblia. Entonces, ¿de dónde vino? Para entenderlo, debemos retroceder al siglo V después de Cristo, año 431, Concilio de Efeso. El objetivo de este concilio no fue exaltar a María, sino resolver una discusión teológica sobre la identidad de Cristo. Algunos afirmaban que Jesús tenía dos naturalezas separadas, una divina y otra humana. Otros defendían que eran inseparables. Para reforzar la doctrina de que Jesús era Dios desde el vientre, se propuso el título griego Theotokos, que significa portadora de Dios o madre de Dios. La intención era proteger la verdad de que Jesús es Dios encarnado, pero el problema fue cómo ese título fue malinterpretado y mal usado después. Lo que comenzó como una afirmación cristológica, terminó convertida en un dogma mariano, un título que puso a María en el centro, no a Cristo, un nombre que abrió la puerta a lo que la Biblia nunca enseñó: culto a María, oraciones a María, templos dedicados a María, coronaciones de María, procesiones, imágenes, altares y letanías a su nombre. Y entonces la pregunta es: ¿acaso Dios cambia su palabra por la decisión de un concilio? ¿Puede un título humano anular el orden divino? Piénsalo. Si Jesús es el Verbo eterno, el creador de todas las cosas, ¿cómo puede María, una criatura humana, ser madre de su eternidad? Sí, fue madre de su cuerpo físico. Sí, lo crió, lo alimentó, lo abrazó. Pero eso no le dio autoridad sobre su divinidad, ni la convirtió en mediadora, ni mucho menos en reina del cielo. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, lo llamó así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Isaías no menciona madre celestial, no menciona otra mediadora, solo habla del Hijo eterno, el Dios encarnado, pero jamás le atribuye ese título a María. ¿Y qué hay del mismo Jesús? Nunca pidió que oráramos a su madre, nunca la elevó al trono, nunca dijo:
todo lo que pidan a mi madre, yo lo concederé. Lo que sí dijo fue: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Cristo no necesita ayuda para interceder. Cristo no comparte su gloria con nadie. Y sin embargo, millones han sido llevados, sin saberlo, a desplazar a Cristo del centro, para poner allí a María. Y no, esto no es odio hacia María, esto es amor por la verdad, porque María jamás pidió eso. María jamás fue parte del dogma. María jamás aceptó adoración. El apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, fue claro: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Uno solo, no dos, no uno y medio, no Jesús, con la ayuda de su madre. Entonces, ¿por qué se sigue usando ese título? Porque la tradición humana pesa más que la palabra cuando la fe está dormida. Porque repetir lo que dijeron otros es más cómodo que abrir la Biblia. Porque hay poder y control en mantener la figura de María como canal, cuando el único canal verdadero ya fue abierto con sangre en la cruz. Jesús no necesita ser convencido por su madre para amarte. Él ya te amó primero. Él ya te perdonó. Él ya intercede por ti, sin intermediarios, sin condiciones, sin dogmas añadidos. Y si esta verdad incomoda, es porque rompe cadenas religiosas. Pero más vale una incomodidad que libera, que una tradición que esclaviza. Hay algo profundamente revelador en las palabras de Jesús. Él nunca fue ambiguo, nunca dejó lugar a dobles interpretaciones. Y cuando habló de su madre, la que lo llevó en el vientre, la que lo crió, la que lo acompañó hasta la cruz, sus palabras no fueron exaltación, sino enseñanza. Una enseñanza que derriba ídolos disfrazados de devoción. El mundo religioso ha convertido a María en una figura de poder celestial. Se le llama intercesora, madre de la gracia, reina de los ángeles, madre de la iglesia, abogada de los pecadores, refugio de las almas, y más. ¿Pero Jesús aprobó alguna de esas ideas? No. Y lo más impactante es que la Biblia lo muestra con claridad, pero casi nadie predica estos pasajes. Uno de los momentos más significativos ocurre en el Evangelio de Lucas, cuando una mujer del pueblo, conmovida por las enseñanzas de Jesús, grita: «Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste». Y él respondió: «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28. Párate un momento. Una mujer quiso exaltar a María públicamente. Jesús corrige esa exaltación inmediatamente. No la insulta, pero sí reorienta la atención. No es por haber sido su madre, es por oír y obedecer la palabra. Jesús no valida ninguna adoración hacia María. No dice: «Sí, honren a mi madre» o «ella intercede por ustedes». Él eleva a la obediencia espiritual por encima del vínculo biológico. Otro momento clave es cuando su madre y sus hermanos vienen a buscarlo mientras él enseña. La multitud le dice: «Tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar». Y Jesús responde: «¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre». Mateo capítulo 12 versículos 46 al 50. Para Jesús, la familia espiritual tiene prioridad sobre la familia natural. No niega a María, pero deja claro que su verdadera conexión es con los que obedecen al Padre. Y aún más fuerte es que Jesús usa estas ocasiones para cortar el impulso humano de idolatrar lo visible. Para él, el parentesco de sangre no da privilegios eternos. Y si eso no fuera suficiente, está el relato de las bodas de Caná. Es el primer milagro público de Jesús. Y María, con la mejor intención, le dice: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Juan capítulo 2 versículo 4. ¿Dura respuesta? No, pero sí firme. Jesús no dice mamá, ni madre, ni la halaga. Dice mujer, la misma palabra que usó al hablarle a otras mujeres, sin títulos celestiales, sin preferencia especial, porque en su misión no había lugar para jerarquías humanas. Y al pie de la cruz, cuando el dolor era más grande, Jesús, colgando en agonía, le dice a María: «Mujer, he ahí tu hijo», y al discípulo amado: «He ahí tu madre». Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Muchos usan esto para decir que Jesús la entregó como madre de todo, pero el contexto no es espiritual, es profundamente humano. Jesús está encargando el cuidado físico de su madre a Juan, quien la recibió en su casa desde ese día. No la presenta como guía espiritual, no como figura celestial, sino como una madre terrenal que necesita ser cuidada. Y después de eso, el silencio. María no aparece como predicadora, no aparece como líder, no aparece como intercesora. Solo una vez más se la menciona, en Hechos capítulo 1 versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego,
con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una entre muchos, orando, esperando, no guiando, no siendo adorada, no enseñando doctrina. La Biblia nunca dice que Jesús puso a María como mediadora. La Biblia nunca dice que orar a ella es parte de la fe. La Biblia nunca dice que debemos pedirle favores, ni llamarla reina, ni entregarle nuestros corazones. Lo que dice es, a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2 versículo 9. Y que solo a él sea la gloria, la honra, el poder y la adoración. Entonces, si Jesús mismo puso a su madre en su lugar correcto, ¿por qué seguimos insistiendo en ponerla en un trono que ella jamás pidió? María no necesita que la defendamos, necesita que la entendamos en verdad, porque su ejemplo fue de obediencia, no de exaltación, y su mayor declaración fue, haced todo lo que los diga. Juan capítulo 2 versículo 5. No que la escuchen a ella, no que le recen a ella, sino que obedezcan a su hijo. Hay quienes piensan que discutir sobre el título Madre de Dios es una pérdida de tiempo, que no cambia nada, que al final todo es devoción, que Dios conoce el corazón, pero esa manera de pensar ignora una verdad ineludible. La mentira, cuando se disfraza de piedad, es más peligrosa que el pecado evidente. Y este error, el de colocar a María en un lugar que no le pertenece, no es pequeño, no es inocente, no es irrelevante, es un desvío mortal, porque cuando el corazón humano desplaza a Cristo del centro, aunque sea con las mejores intenciones, se aleja del único camino que salva. La idolatría no siempre lleva cuernos ni máscaras grotescas. A veces se viste de pureza, de luz, de ternura. A veces tiene rostro de madre y palabras suaves. Y por eso, la falsa devoción a María ha capturado millones de almas sin que lo noten. No porque María lo pidiera, no porque la Biblia lo ordene, sino porque la religión, con siglos de tradición y manipulación, la levantó como un sustituto emocional de Cristo. Cuando alguien ora más a María que a Jesús, cuando deposita su confianza en ella como mediadora, cuando se aferra a una figura femenina para sentirse más escuchado, está cometiendo idolatría. Y esto, por muy incómodo que suene, es una violación directa del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Éxodo capítulo 20 versículos 3 y 4. ¿Acaso no hemos hecho de María una imagen celestial? ¿No la hemos pintado, esculpido, procesionado, coronado? ¿No hemos multiplicado su nombre en oraciones repetitivas, mientras el nombre que salva es olvidado? Este error importa porque ha creado un falso camino de fe, uno que parece bíblico, pero no lo es, uno que habla de amor, pero niega la verdad, uno que dice honrar a Jesús, pero lo relega a un segundo plano, y el enemigo lo sabe. Satanás no necesita que adores a un demonio, le basta con que adores a alguien que no sea Cristo. Por eso, este error no es solo teológico, es espiritual, es eterno, porque mientras millones oran a María creyendo que ella puede interceder, ignoran que solo hay uno que intercede ante el Padre, Jesús. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. No 2, ni madre, ni santo, ni figura religiosa, solo Cristo. El error de llamar a María Madre de Dios va más allá del lenguaje, es un desvío del corazón, porque quien cree que María tiene autoridad sobre Dios termina rindiéndose a una imagen y olvidando al Salvador. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que muchas personas, de buen corazón, con fe sincera, han sido llevadas a creer que amar a María es amar más a Dios. Pero lo que no les han dicho es que el amor verdadero hacia Dios no se mezcla con mentira. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Juan capítulo 14 versículo 23. Y su palabra nunca ordenó devoción a María. Su palabra nunca dijo, repitan 10 veces su nombre y seréis perdonados. Su palabra nunca enseñó que ella sea medianera de todas las gracias. Entonces, ¿por qué este error importa? Porque roba la gloria que solo pertenece a Cristo, porque desplaza la fe hacia una figura que no salva, porque hace sentir espirituales a personas que, en realidad, están caminando lejos de la verdad. La religión ha sido hábil, ha maquillado la idolatría con incienso y procesiones, ha suavizado la mentira con cantos y flores, pero la Biblia sigue de pie, firme, clara, eterna, diciendo, no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a escultura. Isaías capítulo 42 versículo 8. María no puede salvarte, no puede escucharte, no puede ayudarte, no porque no quiera, sino porque no es Dios. Y llamarla Madre de Dios, aunque parezca honroso, es el inicio de un culto que destrona a Cristo del corazón. Y si eso no te sacude, es momento de preguntarte, ¿a quién está realmente dirigida mi fe? ¿A Jesús,
o a una imagen que lo reemplaza. La pregunta ya no es si María fue una mujer bendita. Claro que lo fue. La pregunta es, ¿quién ocupa el trono en tu corazón? Porque si, después de todo lo dicho, aún prefieres seguir llamándola Madre de Dios, si aún le dedicas más oraciones a ella que al propio Cristo, si aún crees que ella intercede mejor que el Hijo que murió en la cruz, entonces no estás adorando a Jesús, estás adorando a una tradición. Y lo más grave no es que te hayas equivocado, es que lo hiciste con la Biblia abierta frente a ti. Dios no quiere religiosidad, no quiere repeticiones, no quiere estampas, ni estatuas, ni coronas de plástico. Dios quiere verdad en lo íntimo, un corazón limpio, una fe que no necesita ídolos para mantenerse viva. Y la verdad es esta: María fue sierva, no reina; fue obediente, no mediadora; fue testigo, no salvadora. La religión institucional ha levantado altares a los hombres y ha cerrado los ojos a la palabra. Pero tú, que llegaste hasta aquí, tienes la oportunidad de hacer algo que muy pocos se atreven: creerle a la Biblia por encima de la costumbre, seguir a Cristo por encima del símbolo, honrar a Dios con una fe que no necesita imágenes para ser firme. No necesitas una Madre Celestial que interceda por ti, ya tienes un intercesor eterno, y su nombre es Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Hebreos capítulo 7 versículo 25. Él no duerme, no olvida, no necesita ser convencido por nadie. Él te ama directamente, eternamente, completamente. Entonces, ¿por qué tantos prefieren hablarle a María antes que a él? ¿Por qué siguen creyendo que ella tiene poder para interceder, consolar o salvar? Porque han sido engañados, porque han recibido una fe adulterada, porque se les enseñó desde pequeños que María es el puente hacia Dios, cuando la Biblia grita que el único camino es Jesús. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Nadie, no María, no Pedro, no ningún santo, solo Cristo. Tal vez hoy estás luchando por soltar esa tradición. Tal vez sientes culpa, miedo o confusión. Tal vez piensas: ¿y si estoy ofendiendo a Dios al dejar de venerar a María? Déjame decirte algo con todo el amor. Dios nunca se ofende cuando eliges obedecer su palabra. Dios nunca castiga al que deja el engaño por la verdad. Dios honra al que pone a su hijo en el lugar que le corresponde, el centro. María fue fiel, pero ella también necesitó un Salvador. Ella también fue redimida por la sangre del Cordero. Y si pudieras escucharla hoy, te diría lo mismo que dijo en vida: haced todo lo que os diga. Juan capítulo 2 versículo 5. No te aferres a una imagen, no pongas tu esperanza en una tradición, no vivas una fe heredada, vacía, superficial. Cristo te llama a una relación real, profunda, directa. Él no quiere que repitas oraciones, quiere que lo conozcas, que lo sigas, que le entregues tu vida entera. Y si te atreves a soltar el dogma, a dejar la religión, a romper con lo que te enseñaron sin base bíblica, entonces descubrirás lo que muchos jamás han experimentado: una fe viva, una libertad verdadera, una salvación que no necesita intermediario. ¿Estás listo para dejar de creer lo que te dijeron y empezar a vivir lo que Dios realmente dijo? Esta es tu oportunidad, no la desperdicies.